Hola, soy Sofía Hola, soy Mayer. y esto es... Cambio de folio navideño. En el capítulo de hoy es un capítulo especial porque es un capítulo navideño y lo hemos llamado de esperar los regalos a esperar y a dormir temprano. ¿Cómo pasamos de esa transición del entusiasmo de esperar al viejito pascuero, de ver qué nos va a traer, de la magia que provocaba todo ese ambiente navideño a nosotras como niñas, el olorcito a pan de Pascua, a pino, a tengo sueño y me quiero ir a acostar temprano? en la adultez? En la Sí. adultez, claro, a esa realidad de ser adultas, porque es así, ya la magia se va perdiendo. Así que partamos. Bueno, nuestra primera sección tiene que ver con las navidades pasadas. Entonces, aquí la primera pregunta, Mayer, es ¿cuáles son tus mejores recuerdos de infancia en relación a la Navidad? Como experimentando la Navidad. Y antes de que me respondas, te quiero desear un muy feliz cumpleaños, porque el día que se estrena este capítulo, tú vas a estar de cumpleaños, vas a estar en tu cambio de folio, así que un aplauso para ti y ojalá que mucha gente deje abajo en sus comentarios sus saludos para la cumpleañera, la cumpleañera navideña. Así que sí, porque yo sé que la gente que cumple años en Navidad o cerca de Navidad la tienen más difícil. Les llega un regalo, la gente siempre está ocupada para ir a verlos. Así que se merecen mucho, mucho cariño en esta festividad, pero la festividad de tu cumpleaños. Muchas gracias. Sí. Así Mucho que amor ahora para ti sí. igual. Gracias. Ahora sí puedes responder. Ya. Eh, Mi infancia, mira, los recuerdos que tengo como con mucha nostalgia, no sé, los tengo como muy, muy en mi memoria, que así como si hubiera ocurrido ayer, así lo siento. Lo primero es yendo a comprar el árbol de Navidad, porque al principio, por lo menos en mis tiempos, y de ahí tú me dices si a ustedes como familia les pasó allá en Valdivia, hubieron varios años en Santiago que vendían árboles de Navidades de verdad, pinos, o sea, trozos, ramas de pinos como tú los ves en las películas navideñas, así, los vendían. Entonces nosotros íbamos a buscarlo y después mis papás lo colocaban como en un tarrito que mi mamá decoraba muy bonito para que se viera muy festivo, que el arbolito, era como plantar una planta. Ah, ya. Entonces el arbolito duraba, llegaba hasta enero y ya en enero casi se le iba cayendo todo porque se iba secando al no tener raíz el No. árbol, obviamente. Pero tengo fotos y cosas así. Buscaré ahí para poner de referencia. Hay fotitos de árbol de Navidad real, o sea, pinos reales. El olorcito a pinos sí era real por mucho tiempo. Y no sé qué pasó después que ya definitivamente los pinos reales los sacaron, ya no llegaron más. Y empezó el tema del árbol artificial. Ah, Pero ya. ese es como mi recuerdo más bonito porque era muy entretenido eso de ir a elegir el árbol. Lo viví siendo que vivimos en Latinoamérica o en Sudamérica, donde eso no se da, uno lo ve en En las otros países, películas. claro, entonces eso no se da mucho. Y obviamente la parte como niña que más recuerdo es mis padres engañándome, diciéndome, vamos a dar una vuelta para que llegue el viejito pascuero. Y ojo que este capítulo no es apto para niños, por favor, que lo vean puros adultos, porque aquí va a haber mucho spoiler del viejito pascuero Sí, o vamos a Santa revelar sus Claus. secretos. Claro, así que no, niños, este capítulo no es para ustedes. Obviamente esos son como los recuerdos más, la cena navideña, familia, nosotros en ese momento nosotros éramos 4, entonces era muy entretenido que vestirnos bien bonitos, la cena, luego ir a dar una vuelta y no sabíamos en qué momento pasaba esta magia mientras nosotros salíamos a la calle. Casualmente a mi mamá se demoraba mucho o que voy a pasar al baño y mientras esperábamos Mm. afuera para que ella saliera, sucedía la magia y nosotros salíamos a dar una vuelta y luego cuando volvíamos, ¡oh! Pasó el Oh, los viejito regalos. pascuero. Claro, sí, sí.
Entonces, esos recuerdos son bonitos, porque uno como niño como que eh, siento que la magia uno la ve diferente cuando es niño. Entonces, eso por lo menos son como los recuerdos que más marcados tengo de mi infancia. ¿Y tú? Mm. Yo en mi caso estaba pensando que los recuerdos más antiguos que tengo son de celebraciones en la casa de mis tíos, pero esto fue hasta cuando yo tuve como 5 años o 6, que se juntaba toda la familia, los tíos, los primos, mi abuela, otras personas más, y era una casa grande, súper decorada, navideña, entonces tengo como esos recuerdos de muy, muy de infancia. Pero ya posteriormente, como desde los 6 7 en adelante, lo empezamos a pasar solo en mi casa con mis papás y mis hermanos y una tía. Entonces era una celebración mucho más chiquitita, pero también me pasó lo mismo que a ti, como eso de que iba a venir el viejito pascuero, pero en nuestro caso yo recuerdo que nos hacían ir al segundo piso y hacían sonar las campanitas y yo te juro que una vez vi al viejito pascuero porque me Oh, asomé como en la escalera, en los barrotes de la escalera me asomé y vi a mi papá abrir la puerta y que estaba el viejito pascuero del otro lado. Y ya con los años después, yo le pregunté a mis papás, como, ¿y quién era el viejito que estuvo ese día? Y me dijeron, no, no había ningún viejito. No, no, era mi papá que hizo la voz, pero nada más. Entonces yo creo que mi imaginación activó algo que vi mm, al viejito pascuero. Y he escuchado de otras personas que igual les ha pasado, que dicen sí, que lo ven bajando por la chimenea o como en el techo. Entonces creo que los niños somos muy creativos, como que sí, rellenamos en los huecos. No sé si te pasó algo así. sí, tienes razón. De hecho, ahora mientras lo decías, sí, me recordé porque yo sé que si no lo nombro, mi papá me va a molestar y me va a decir, ¿pero por qué no dijiste eso? Yo escuché las campanas del viejito pascuero. Ya. Claro, pero yo creo que fue justamente lo que te pasó a ti, es como esa fe de creer tan, tan inmenso que tiene uno como niño, que es como que tú lo ves o lo escuchas o no sé. Entonces Mm. sí, yo creo que es bonito eso igual, qué bonito esos recuerdos. Y qué entrete cómo lo hacía tu familia, porque claro, no iban a dar la vuelta ahí a la manzana o salir, No. porque igual uno se encontraba con hartas familias que haciendo lo mismo, era muy común, por lo menos en Santiago. Pero lo encontré muy bonito de parte de tu familia, eso de recrearte como la sensación de que el viejito pascuero realmente está llegando a tu casa a dejarte los regalos. Eh, Sí, Qué gesto más lindo de parte de tus padres. Sí, lo sí. encontré muy bonito. Y debo decir que en honor a mi papá, él se disfrazó 2 veces de viejito pascuero. Y una de las Oh, veces hay fotos. No sé mm, si la voy a poner porque es muy vergonzosa, pero mi papá se disfrazó para ir al jardín donde yo estaba en esa época y yo y mi hermano fuimos los únicos que nos pusimos a llorar, de todos los niños. No sabíamos que era mi papá, pero nos pusimos a llorar. Entonces mi papá decía, todos los niños iban felices a saludar al viejito y yo ya. llorando y mi hermano también. Eso era lo más chistoso. Pero sí, son bonitos recuerdos. Qué bonito. Bueno, y pasando a la siguiente pregunta, sería, ¿qué era lo que más te ilusionaba de niña en Navidad? Yo creo que los regalos, como todo niño. Sí, porque uno como que pide nomás y quieres como muchas cosas. O también voy a decir que esa como ilusión de ver al viejito Pascuero. Porque yo de niña era muy así de que quería ver al viejito Pascuero, quería encontrar al ratoncito de los dientes, al conejito de Pascua. Yo era de esas niñas que yo lo voy a descubrir y lo voy a pillar con las manos en la masa. Y nunca funcionaba, obviamente. No. Entonces yo creo que eso era lo que más me ilusionaba realmente de la Navidad. Sí. ¿Y en tu Mm, caso? Creo que era como todo el concepto. Creo Mm. que en algún momento se lo perdí, pero eso lo conversaremos más adelante. Pero de niña yo era como de que me gustaba cuando ya empezaba el ambiente navideño, el ambiente festivo. Tú salías y no sé, las tiendas ya estaban decorado, ya estaban vendiendo adornos y cosas muy bonitas. Entonces ir a elegir el árbol, luego decorarlo. Ya sentir ese ambiente navideño a mí me provocaba como mucha alegría, más allá de ser una niña y obviamente esperar los regalos, porque un niño Mm. que no te pueda decir que no se ilusiona
con qué te va a traer el viejito pascuero, si va a cumplir o no con lo que tú le pediste, el momento de hacer la carta. Yo hacía una carta, la dejaba en el árbol junto con galletitas, no miento, no eran galletas, era pan de Pascua y no me acuerdo qué brebaje le dejaba al lado porque sinceramente no me acuerdo, pensé que era una bebida y pan de Pascua. Con las de mono. Capaz que era colemono, no sé. Entonces yo andaba como pendiente, pasaba cada rato para ver si el viejito Pascuero se No, había llevado la carta, se la había llevado y no, hasta que de repente de la nada ya no estaba. Y era como, yo estaba feliz porque se la había llevado. Y claro, no. años después descubrí quién se tomaba la colemona, quién Y se se comía ese comía. pan de Pascua. Pero Pasa sí, eso. esa era como mi ilusión, era como todo el concepto de la previa a Navidad y obviamente la Navidad en sí, la cena, estar mirando la hora, así como ya va a llegar el viejito y lo que te mencionaba, eso de salir y luego volver y ahí estaban los regalos. Entonces era como esa ansiedad después de, ay, ¿qué me trajo? ¿Qué me trajo? Y esperar que nombren tu nombre, porque uno pensaba, este regalo es para, y era como, Claro. y no sé, nombraban a otra persona y tú así como, ay, ya, no era mío, era muy chico, no era para mí. Una pelota. A veces se nota cuando es la pelota. Sí, sí, pero sí, esa por lo menos era mi parte que más me ilusionaba. Sabes que como yo he visto fotos de ti niña, como que te imagino y digo, oh, qué tierna. Y ahora entrando en este tema de los regalos. ¿Cuál fue un regalo que tú pediste con toda la ilusión de tu alma y que te llegó? Que lograste recibir ese regalo. Uy, a ver, yo creo que tengo varios en mi mente, pero voy a nombrar uno que yo lo recuerdo como, insisto, estos recuerdos son como que tú los recuerdas con mucho cariño y mucha emoción. Yo pedí una muñeca grande, no era necesario que fuera la Rosalba, porque yo no era como de pedir marcas o cosas así. Mm. Obviamente uno siempre lo espera así como, bueno, si llega la Rosalba bien o si llega otra muñeca, no importa, pero era la muñeca grande, la grandota, ¿cachai? Entonces, en eso empezaron a pasarse esto, los regalos, como te mencionaba, esto de este regalo es para, este regalo es para. Y cuando llegó la caja grande, empezaron a molestar diciendo, ah, este regalo es para Luciano, que es mi papá. Y no, no es para él, ah, no, se equivocó, ay, no, esto. Y empezaron así, porque ese es un juego que se hace siempre a los niños, un juego muy malvado. Cuando uno es niño lo ve muy malvado, pero cuando es grande, mucha que lo disfruta para los demás. Y hasta que llega finalmente el regalo era para mí. Entonces yo apenas abro el papel y le veo la cara a la muñeca, para mí fue como una emoción, así como, ¡ay! Y abracé a mi mamá. Yo me acuerdo que la abracé Oh, así como, ¡ay! Como que era lo que yo quería. Y siempre recuerdo eso, de haberme emocionado mucho con el típico abrazo que tú abrazas como, ¡ay! Como de emoción. Y mm. me habían traído una muñeca grande, se llamaba María José, porque la caja decía María Ah, José. Y esa muñeca me acompañó muchísimos, muchísimos años. eso te iba a preguntar. Si después estuviste con ella harto tiempo. Sí. Sí, sí, me duró mucho, muchos años. Era rubia y de típico las muñecas, por rubia, muy rubia, platinada Y de ojos azules. y de ojos Ojos verdes. azules. Sí, 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 no, Pero era como tú, ¿o no? no, pero nunca fui rubia platina. Casi. Amiga, tampoco tengo los ojos azules, gracias. Son Pero verdes. verdes, sí, sí, pero ese fue mi regalo que yo pedí como así como mucho y me llegó de niña. Mm. ¿Y el tuyo? Yo tengo dos, uno chistoso y uno emotivo. El emotivo es que cuando yo tenía como 5 años, creo que fue como una semana antes de Navidad, mi tía llegó a visitarnos con un collar que era como de una chinita. Y se abría la chinita, se le abrían las alitas y había un reloj adentro, como un reloj Ya, chiquitito. ay, qué bonito. Sí, era muy bonito, era de plata. Y yo dije, ay, qué bonito, me encantó. Y mi tía me dijo, ¿te gustó mucho? Y yo le dije, sí. Y me dijo, ya le voy a decir al viejito Pascuero que te lo dé para Navidad.
Y yo en mi ingenuidad dije, ay, va a hablar con el viejito pascuero y como que me emocioné mucho. Y cuando llegó Navidad, yo se me había olvidado eso y yo no recuerdo haber pedido regalos realmente para esa Navidad. Y me acuerdo que ya recibí regalo y en una cajita la abro y era el mismo collar que tenía mi tía. Entonces yo dije, ¡ay, qué emoción! Fue muy emocionante recibirlo porque mi tía tenía el suyo, yo tenía el mío. Y yo cuando era chica era súper copiona, me encantaba tener lo que tenían otras personas. Entonces me gustó mucho ese regalo, lo cual es irónico porque a mí no me gustan las chinitas. No sé si te conté eso alguna vez, pero yo No, le tengo fobia a las chinitas. pero dan Fobia, buena yo suerte. no sé, a mí no me gustan. Y aparte ahora salieron una versión como más grande de chinitas como Frankenstein. Y el otro Ya. día se me metió una a la pieza y yo pensé que era un escarabajo, pero bebé, y no, era una chinita grande. Bueno, la cosa es que Chuta. ese es uno. Y el otro es que yo siempre quise aprender a tocar guitarra. Tú me ves Pucha. aquí, supe una chica muy música para mis Mm. cosas, me encantan los instrumentos, yo toco muchos instrumentos, sarcasmo. Pero yo una época de mi vida quise tocar guitarra y mi mamá y mi papá se esforzaron para regalarnos una guitarra a mí y otra a mi hermano. Y la Ya. guitarra ahí quedó porque mis clases de guitarra las desperdicié, nunca aprendí, mi guitarra se rompió y ahí quedó todo mi deseo de ser una rockstar. Pero bueno, fue Oh, un buen regalo mientras duró. qué triste igual, pero bueno, sí, cosas de niño. De repente uno, siento que era un poco caprichoso cuando pequeño, Mm, eso de querer algo mucho y después cuando lo tienen, como que o lo rompen al sí, tiro, o hay que ha tirado y por años está en el patio tirado. Sí, no, eso es es normal, siento yo, en los niños sobre todo, porque les da sí, como por un tiempo. Después se les quitan sí. los gustos, entonces sí, sí, entonces Igual se les perdona. debo decir que no era tan niña ahora que lo pienso. Tenía 12. Bueno, estabas pasando, pero es que peor, porque estabas pasando esta transición entre ser una niña a ya empezar a convertirte en una adolescente, y a lo mejor tu Sofía de adolescente ya no estaba interesada en tocar guitarra, Puede pero a lo ser mejor eso. tu Sofía de niña sí quería. Sí, yo creo que pudo haber sido eso. Bueno, siguiendo, vamos a pasar a la primera dinámica de este capítulo, porque se han vuelto muy populares las dinámicas acá entre nosotras. Sí, son Sí, muy entretenidas. Siempre nos ingeniamos ahí para hacer alguna dinámica entretenida, o no sé, o exponernos de alguna manera con las dinámicas, dejarnos en vergüenza frente a dejarnos en todos. vergüenza, sí, una cosa que se ve más natural nomás. Mm. Y la pregunta dice así: ¿cuál fue el regalo que te hizo sentir que tu infancia había terminado? Fue un regalo que recibí yo creo que cuando estaba en la transición entre mi infancia y mi preadolescencia, pero yo creo que ya estaba casi que llegando a mi adolescencia. Pero eso me hizo ya darme cuenta, ok, no soy una niña. Mi papá llegó con esto, que no tenía esto, solo era este cosito, que no sé cómo se llama, bote, balde, Claro, sí, puede ser. sí, Ambos sirven. sí, y yo hasta el día de hoy lo he conservado. Mi papá no era mucho de darme regalos, debo decir, era mi mamá la que los compraba, pero mi papá como que nunca era él de escoger el regalo y él comprarlo. Entonces yo los pocos regalos que recuerdo de él los tengo con mucho cariño. Y Mm. aquí, esto era del Entrelagos, y venía con unos chocolates, y venía Oh, con qué un rico. frasquito con mermelada. Y yo dije, oh, esto es un regalo muy como de mujer, como ya de chica Mm, grande. Ya no es sí, un juguete o no sé, otra cosa, sino que es algo ya de... Porque de hecho a mi mamá le regaló como una versión más grande, con más cositas. Entonces yo sentí como, ya es un regalo de señorita, de niña claro. grande. O sea, no de niña, de mujer. Así Ujú. que ese se podría decir que fue el regalo que me hizo darme cuenta, ya no soy una niña para mis padres. ¿Y en tu caso? Mira, en mi caso igual lo pensé harto porque lo lógico sería decir, porque sí pasó, yo recuerdo que pasó, que te regalan estos packs de perfume que vienen con, no sé, loción para el cuerpo,
Entonces, uno cuando es niña no usa esas cosas, por lo menos antes. Creo que hoy en día los niños ya tienen su perfume de Spider-Man, tienen su... Entonces, como que siento que antes no se daba mucho eso. Entonces, los niños eran niños y, no, y usaban colonia que la mamá le compraba, pero no es que te los regalaran precisamente a ti. Entonces siento que eso podría ser uno que me hizo darme cuenta que ya no estaba recibiendo como juguetes o cosas más que me representaran como niña, o muñecas o cosas así. Y la otra donde yo sentí una transición súper grande es que fue la bicicleta. Fue una bicicleta Mm, que me regalaron, pero era grande, o sea, el aro grande, no sé cuál es el número del aro de bicicleta, pero es el grande, el más grande. Entonces, para mí tener una bicicleta grande, yo siendo bajita, aunque ya a esa edad que me la regalaron ya había alcanzado mi porte, 1,50, para mí era una super bicicleta. Entonces, para mí era como algo que representaba, o yo me sentía así, de que mis padres ya no me veían como una niña, sino que ya era una adolescente que podía salir a andar en bicicleta en la calle, porque esa era la idea de la bicicleta. Entonces, y fue así, después me acuerdo en esas vacaciones salíamos a andar en bicicleta con mis primas, que estaban ahí pasando las navidades en ese momento, y sí, me sentí ya más grande, dije, ya no soy una niña, soy una no, adolescente, te aunque me sentiste vea como como, niña y sea bajita y todo, no, te ahora sentiste soy... como Freddy Turbina al Claro, sacarle las claro, y más rueditas. encima, sí, pues ya, obviamente a esa altura yo ya sabía andar en bicicleta sin rueditas, pero tener la bicicleta grande, ese era el tema, tener una bicicleta Es que no sé si Aro 26 la más grande, no recuerdo No los aros sé. de las bicicletas, pero sí, ese por lo menos para mí fue muy significativo de sentir que ya estaba grande. Ahora nos vamos a pasar a una nueva sección que es la Navidad siendo adultas. Y aquí la pregunta, la primera es, ¿cómo fue experimentar la Navidad sabiendo que ya no tenías que esperar al viejito Pascuero? Mm, siento que hubo un antes y un después de sentir eso de que ya no tenías que esperar al viejito, sino que simplemente esperar qué te iba a traer tu familia, por decirlo así, así como que, sí, porque igual te preguntan obviamente qué quieres para Navidad y eso, pues ya deja de hacer la carta, deja de dejar la cole mono con el pan de Pascua. Entonces, siento que empecé, por lo menos lo que fue mi transición de niña a adolescente, eh, empecé como a apreciar más la Navidad familiar, como de pasarla en familia, de estar los cuatro, porque siempre fuimos los cuatro. Pocas Navidades las pasamos con otros familiares, no digo que no lo hicimos, pero poco, pero siempre fuimos los cuatro. Entonces, tener esos recuerdos de la cena, ayudar a mi mamá, que poner la mesa, que cenar, después ya los regalos ya estaban puestos, pero aún así esperábamos las 12 para abrir los regalos, entonces como que tú empiezas a apreciar más el concepto de familia, porque de niño, seamos realistas, a todos le interesan los regalos y que te trae el viejito. Pero ya de cuando eres más grande, siento yo que ahí empiezas a tomar el sentido a la Navidad, que es así, es disfrutar en familia. Eso era como lo que sentía yo en ese momento, esa transición que hice, es apreciar más a la familia y el concepto que conlleva en la Navidad. Sí, siento que a mí me pasó algo muy parecido en ese sentido, porque, claro, siento que por una parte la Navidad se hizo un poco más comercial, porque ya no era solo de disfrutar la Navidad como cuando uno es niño, que es como que llegas y a disfrutar. Tienes que preocuparte ahora de toda la parte de hacer las compras, de tenerle regalos a las personas más importantes. Igual cuando te preguntan qué quieres y tú empiezas a pensar, ya, ¿qué quiero? Y como que uno está pensando siempre en lo Mm. que quiere y en lo que le vas a dar al resto. Entonces, y a veces eso se transforma en un estrés para mucha gente, para otras no. Pero hay gente que se lo toma muy en serio y quieren regalarle a todo el mundo y después se quedan sin plata o se quedan con deudas. Entonces sí siento que pasa mucho, pero al mismo tiempo
también se transformó en esto de disfrutar con la familia, como en una ocasión para compartir todos alrededor de la mesa, compartir con una comida rica o hornear galletas o no sé, yo por ejemplo igual el año pasado me acuerdo que hicimos competencias de casitas de jengibre. Entonces nos Mm, pusimos como a decorarlas. Nunca habíamos hecho eso. Lo veíamos mucho en redes sociales y mi mamá compró unos kits de estos que se arman y como que tú los puedes decorar. Y fue súper divertido. Yo creo que es como esa instancia de compartir, conversar y, y eso, ver películas, ver especiales navideños, también como disfrutar más que nada las vibras. Yo siento que de eso se transforma la Navidad ahora, como las vibras de todo navideño, como hogareño también, familiar, sí. Eso se transformó, por lo menos esa fue la experiencia que yo tuve. perfecto. Mira, Sí. igual dentro de lo que tú dices es muy cierto todo, estoy de acuerdo contigo, pero mencionaste un tema en particular que aquí ya nos acercamos mucho más más allá de la transición que uno la hace de niño a adolescente y luego de adolescente a adulto, y es el tema de cómo es el proceso de recibir regalos a empezar a hacerlos. Porque Mm, al principio solo recibimos regalos de niños, de adolescentes, pero después de sí. adultos ya te sientes como en el compromiso no sé si decir la obligación porque es tu Mm. familia, porque es tu cercano, porque es tu amigo, porque es tu amiga, de tener que hacer regalos. Entonces, ¿cómo fue para ti ese proceso? Yo siento que se hace más especial porque uno ya se supone que tiene más ingresos que cuando eres adolescente, porque yo igual en mi adolescencia me gustaba dar regalitos a mis papás y a mis hermanos, pero cosas muy, muy pequeñitas. Por ejemplo, a mi hermano no se le regalaba una uñeta para que tocara guitarra. A mi hermana igual le compraba un libro o alguna cosita pequeña, un peluche. Pero ya de adulto uno puede dar regalos, pero también se transforma en esto estresante a veces, de que uno no sabe qué regalar. Hay gente que es fácil de regalar o te dan listas de cosas que les gustaría recibir y gente que nunca te dicen que quieren o te dicen no, no me des nada. Mi papá era así. No sé si en tu caso tus papás igual, pero mi papá siempre fue de no, yo no quiero nada, un abrazo. Y era lo mismo en sus cumpleaños. Entonces sí se transformaba en un estrés porque de repente uno no sabía qué darle a la persona, después tú le dabas el regalo y ya lo tenía, o otra persona le daba el mismo regalo. Entonces sí me pasó eso algunas veces. Tengo algunas anécdotas ahí familiares de veces que una vez a mi hermano le hice un regalo, era un de estos kits que venden en las farmacias de Axe, pero venía con Ya, un de estos lentes VR, como para ver así en 3 dimensiones, no sé. ya. Obviamente que muy, muy al inicio, cuando todavía no eran tan populares estos lentes. Y yo súper emocionada, le voy a dar esto a mi hermano y llega así después mi tía con su bolsa de regalos y yo veo el que dice el nombre de mi hermano y es exactamente lo mismo que yo le compré a mi hermano. Entonces después fue Qué mal. como, pucha, mi hermano va a recibir el mismo regalo duplicado. O a mi papá una vez que le regalé un libro y me dijo, ya lo tengo. Oh, Y me dijo, pero cámbiamelo tú. Y yo ahí súper estresada después por cuál se lo cambio, porque nunca sabía cuál comprarle. Entonces sí, es estresante, pero yo lo que hago es, esto lo hago casi todos los años, pero más en años anteriores, que es tener un presupuesto y en una agenda ir escribiendo como toda la gente que le quiero regalar, ideas y como el presupuesto para cada persona y ahí ir tiqueando según los regalos que ya tengo porque si no se vuelve muy estresante. Y un año que no pude comprar regalos, terminé horneando galletas, que fue el año pasado. Así que todos mis cercanos recibieron galletas porque no tenía como para dar regalos más grandes. Creo que igual regalé cositas chiquititas ahí a cada uno, pero las galletas eran como el plato fuerte, por así decirlo. ay. Pero sí. ¿Y en tu caso, cómo has vivido todo eso? Uf, eh, sí, yo creo que, y aquí es donde vuelvo a decir como el antes y el después. Obviamente que el antes, el después, familiar, y luego ya empecé a odiar la Navidad, debo decirlo acá. Acá ya El empieza a Grinch. salir el Grinch, sí, empieza a salir la Mayer Grinch.
porque empecé a ver que la Navidad ya no era igual, era todo consumismo. Era más importante el regalo, era más importante eh, el porte del regalo, la cantidad del regalo, no sé. Yo lo veía así, capaz que no era así, pero yo lo veía así, toda la gente estresada, que tenés que comprarle, y si no hacías regalo te sentías mal, o sea, tú misma te imponías eso de decir, pucha, es que si no le hago regalo, o si le hago regalo a esta parte y no a esta parte, se van a sentir mal, y no sé, y tú misma te empezás a estresar y no, era horrible. Fue por muchos años fue horrible para mí porque la familia fue creciendo. Entonces, Mm, más familia, entonces era como, porque cuando te casas, adquieres otra parte de familia, no solo ya no éramos 4, sino que habían llegado 2 integrantes más, ya éramos 6, y después llegaron 2 pequeñines más y ya éramos 8, pero como yo me casé con uno de los integrantes, ya adopté a otros más por el otro lado, entonces como que entras en un colapso de chuta, tengo que regalar aquí, tengo que regalar. Y el otro tema, ¿qué regalo? mm, ¿Qué le regalo? ¿Qué le gusta? Siento que es tan complicado regalar de repente cuando no conoces bien los gustos de las personas, no sabes si le van a gustar, eh, mm. porque lo que te puede gustar a ti no necesariamente le gusta al resto. Entonces también me pasó un año, que esto fue en mis 30, como muy parecido a ti, es como que ya estaba tan estresada de que no sabía qué regalar y justo en ese entonces estaba con el tema de hacer atrapasueños. Mm, Ve- Lo mencioné en algún otro capítulo, yo dije que hacía atrapasueños, entonces esa era la mejor opción. No me voy a estresar, entonces invertí en lanas y me puse a hacer atrapasueños gigantes, así hice, o sea, hice algunos medianos y otros hice unos gigantes y muchas personas recibieron atrapasueños hechos por mí. Y yo sentía que eso tenía un significado mucho más especial que ir a un local, que ir a una mm, tienda y comprarle algo que ya venía listo. En cambio, eso no, yo me di el tiempo, el trabajo de hacer ese regalito para que lo tuvieras. Entonces yo siento que ahí también eso cambia un poco el chip en la persona de decir, siento que los regalos hechos por uno son más bonitos y más significativos que algo comprado. Porque tú lo dijiste así como, escucha, yo una vez que no tenía presupuesto y hice galletitas. Yo hubiera valorado mucho tus galletas, ¿En serio? definitivamente. Sí, porque siento que es algo que estás haciendo con mucho cariño para mí, para que yo lo pruebe y pensaste en mí y te diste el tiempo de hacer todo ese trabajo porque hornear no es llegar y meter la masa, los ingredientes, meto al horno, no, Mm, es un trabajo donde tú te cansas. Entonces yo siento, le doy más valor a las cosas hechas por uno mismo que los regalos comprados en una tienda mm. y cosas así. Entonces a mí por lo menos me pasó eso. Y yo te diría que esta Navidad recién me reconcilié con la Navidad y dejé de ser un Grinch. Se nota en la decoración. No, siempre he sido... Mira, pese a que yo sé que es súper contradictorio, pero los que me conocen saben que yo todos los años, una de las cosas que más disfruto es el árbol de Navidad. Mm, Y te lo nombré desde pequeña, entonces eso lo tengo desde chica. Entonces, aunque yo odie el concepto de regalos de Navidad, de estresarse, de dónde vamos a pasar la cena navideña, de qué vamos a hacer, que qué van a comer, y todas esas cosas, el árbol es mi momento de conectar ese pedacito que Mayer todavía no es 100% Grinch en la Navidad. Entonces me gusta mucho, mucho decorar el árbol, dedicarle como ese tiempo. Es un trabajo porque abrir las ramas, ¿cachai? Es un pega, pero me encanta. Y por eso te mm, digo de que, pero este año siento la Navidad diferente. Siento ya. que conecté nuevamente con ese concepto de Navidad, que el concepto de, nuevamente vuelvo a decirlo, pasarlo en familia, familia que en estos momentos yo tengo lejos, pero para mí en realidad ellos son, y ellos lo saben, ellos son familiares, ya no son mi familia, son familiares. Mi familia es mi marido. Y eso Mm, a muchos les cuesta entenderlo, de que cuando tú formas una relación de pareja, estés casada o no, pero ya te fuiste a vivir con esa persona, mm, armaste tu familia y esa persona es tu familia.
No tu mamá, no tu papá, no tus hermanos, no tu sobrino, no, sino que la persona con la que tú estás decidiendo estar y si por X motivo no puedes estar con ellos, igual lo vas a pasar en familia porque lo vas a pasar con la persona con la que estás. Por lo menos es el concepto que tengo yo. Sí, yo también tengo ese mismo concepto y siguiendo ese mismo como tren de pensamiento, ¿cómo cambian las fiestas cuando eres una adulta con pareja? Ahora, ¿cómo experimentas esto, esta Navidad ya con tu nueva familia? O no, no tu nueva, porque ya son familia hace muchos años, pero tu familia elegida, vamos a decir así. Con mi familia elegida, es que siento que cambia totalmente porque ya parte de esta pregunta la respondí diciendo esto que me pasó, Sí. de que se fueron agregando más integrantes. Entonces, después de un cierto tiempo, tú te das cuenta y dices, y vuelves a pensar y dices, a ver, la Navidad es para estar con la familia, ese es el primer concepto. Y el segundo, la Navidad es para los niños, Mm, por el tema del concepto del viejito pascuero, recibir regalo y todo eso. Entonces, en base a eso, solo nos preocuparemos de los niños. En nuestro caso, hasta el año pasado eran cuatro mm. niños en nuestra familia. Este año se sumó una quinta integrante, pero lamentablemente mi quinta integrante se fuera de Chile, entonces Pucha. no puedo así como regalonearla, decirle, ¡ay, mira, le traje esta cosita! No. Pero, y el hecho que nos vinimos lejos también eso lo hace más difícil de Mm, empezar a preocuparnos. Ahora, estos cuatro integrantes ya están grandes, dos de ellos son adolescentes, hechos y derechos, y los otros dos son, si bien están niños, están pasando la transición del adolescente. Entonces también ahí hay una diferencia importante. Y la pequeñita que el próximo año ya cumple un año, no sé cuándo la voy a ver, solo la veo por fotos, por videos y cosas así, entonces no es lo mismo. Entonces como que ahí empieza nuevamente el desligue un poco, el desligue de decir, ya están todos grandes, que ahora a ellos les va a pasar eso de valorar el tema de estar en familia, de pasar la Navidad todos juntos, de disfrutar, conversar y todo eso. Y yo estar acá con mi marido, también tengo este concepto de disfrutarlo con él, estas fiestas. Pero debo decir, y acá es algo que si bien me puedo contradecir con el hecho que dije que para mí el concepto de Navidad es pasarlo en familia, que yo lo disfrutaba mucho, hubo una época de mi vida donde yo decidí pasar la Navidad sola, como en este mm, caso mi marido y yo nomás, no con mis papás, no con mi otra familia, con mis sobrinos, nada, solo nosotros, porque pasaba mucho de que siempre teníamos que estar yendo a otras casas a pasar la Navidad y eso igual termina siendo estresante porque imagínate, te acabo de decir que yo siempre decoro mi casa, que me gusta tenerla bonita para no disfrutarla en la noche de Navidad. Entonces era como, entonces como que ahí empecé a decir, no, ¿saben qué? Esta vez quiero yo pasarla con mi familia que yo formé, con mi marido y lo empecé a hacer así cuando tenía 26, ah, ya. creo que tenía 26 años o 25, Mm, no me acuerdo, y empecé a pasar la Navidad sola con mi marido. Bueno, éramos tres, en ese tiempo estaba mi perrito. Hay fotos por ahí donde, ahí voy a poner unas fotos, porque ¿cómo no lo voy a poner a él? Al invitado especial que teníamos todas las noches, a Lucky, le poníamos una corbatita. no. Sí, le poníamos una corbatita. Y es que se portaba muy bien, entonces y ahí todas las noches pasábamos las fiestas, pero también hubo el antes y el después de que me volví más Grinch porque después él se me fue. Entonces para mí Mm, era como súper triste pasar la Navidad sola con mi marido y él que ya no estuviera, porque yo ya me había como, entre comillas, desligado de mi familia, dejar de mm, pasarla con mi familia, o mis familiares, como digo yo, pero resulta de que de tres pasamos a ser dos nomás. Entonces fue como mm. súper triste al principio, pero de a poco uno lo va superando. Esas son cosas que van pasando.
Pero fueron transiciones difíciles, podría decir, estresantes más que difíciles. Yo siento que la Navidad por muchos años para mí era más estresante que placentera o disfrutable, por decir así. Mm, sí, creo que para muchas personas a veces se transforma en eso, como en estrés, más que en poder disfrutar. En mi caso, siento que mis navidades siguen siendo muy iguales a cuando era más chica, mi adolescencia, porque no sé, siempre la he pasado con mis papás, mis hermanos y mi tía. Siempre, siempre, desde los 6 7 años que yo dije hasta ahora, siempre ha sido igual, entonces no han cambiado realmente. Y sí me dan ganas a veces de, cuando tenga una nueva pareja, hacer eso, tener nuestras propias tradiciones, tener Navidad juntos, Año Nuevo juntos, pero hasta estos años, hasta mis 30 puedo decir que siempre ha sido con mi familia como de origen. Pero claro, cambió en el sentido de que ahora yo ayudo con la comida, con el postre, de que me preocupo también de los regalos y de que no hay niños en mi familia. Mm, Desde que mi hermana ya creció, ella fue la última niña de la familia, porque en mi familia no hay sobrinos todavía, nadie tiene hijos, entonces somos nosotros, somos puros adultos. Entonces esa magia como que se perdió, ya no está mm. eso ay, en los niños hay que darles los regalos, hay que seguir con esto de la magia, pero a pesar de eso, como que igual mi mamá es bien, le gusta la magia navideña, entonces igual no, nos ha contagiado eso. Y a veces debo decir que hemos hecho toda la tradición de subir al segundo piso y que mi mamá toque la campana Ah, pero qué y decir, lindo. oh, viene el viejito pascuero, ya siendo adultos, los hemos Mm, hecho como por continuar un poco esa magia, como para mm, recordar las viejas tradiciones. Pero, y a veces tocamos fuerte la campana para que en otras casas donde hay niños, por si hay niños, para que escuchen y sientan también esa misma magia. Pero sí debo decir que por lo menos en mi caso la Navidad ha seguido muy igual a como era en mi adolescencia por lo menos. Ay, qué Así que sí. bonito. Me gustó mucho. Sí. Bueno, dinámica número 2. Tan, Ya. tan, tan. Ya. Y dice así. ¿Qué pedimos hoy versus lo que pedíamos de niñas? Mira, yo de niña debo decir que pedía Barbies. Yo siento que pedía muchas Barbies porque yo era fanática de la Barbie. Mm, De cualquier marca. Habían unas del líder que eran mucho más baratas y eran igual Barbies, pero eran como mm, la versión un poquito más barata. Cualquiera en realidad, pero yo era muy fanática de Barbie, jugaba mucho, entonces eso era lo que más pedía. Tal vez CDs, ya un poquito cuando estaba en mi preadolescencia, también se podría decir que quizás pedía CDs, ese tipo de cosas. Pero en realidad en general yo no era muy de pedir, no recuerdo que yo haya hecho como cartas, o tal vez lo hice, pero mm. no, ya cuando entré en la pubertad, en mi adolescencia, no seguía pidiendo cosas. A mi mamá me preguntaba y yo le decía, no, podría hacer esto, pero igual era consciente del presupuesto, pues yo sabía que no me podía pasar porque tenía a mis dos hermanos más chicos, entonces Claro. obviamente ellos eran los privilegiados ahí. No que fueran privilegiados, pero eran los niños, pues entonces había que priorizar sus deseos infantiles. Ujú. Eh, pero si me preguntan qué quiero, ya ahora de adulta, por ejemplo, generalmente digo papelería, como agendas, lápices, libretitas, como que siempre digo eso porque siento que es lo más fácil, que uno lo puede encontrar en casi cualquier parte. Y ahí el presupuesto va en la persona, porque uno puede encontrar agendas baratas, agendas más caras, como que depende del presupuesto. Mm, Aunque este año, debo confesar, que por primera vez en mucho, mucho tiempo hice una lista de regalos y dije, este año quiero ser una chica Swiftie de tomo y lomo y pedí puras cosas de Taylor Swift, pero dependiendo del presupuesto de la persona. Entonces dije, claro. ya, puede ser una polera de Taylor Swift, no tiene que ser de la página oficial, de un Ujú, emprendimiento chileno, o tote bag con cosas de Taylor, hasta marca páginas de estos de 1.000 pesos. Si tiene algo de Taylor, también les dije a mis hermanos. O si no, de Gilmore Girls, así cualquier cosa de algo que me guste mucho, pero que sea como ujú. de fan. Porque siento que me falta tener objetos de fan.
Entonces me da lo mismo si son caros, baratos, de marca o de emprendimiento, que sea algo que me guste, ya con eso yo soy feliz. ¿Y en tu caso? Mm, En mi caso, bueno, al igual que tú también pedía muñecas, Barbie, era como la típica, pues cosas de niña. Eh, pero sí, sí pedía, yo de niña sí pedía, pero ya de más Ya. grande era como, trataba de no pedir mucho, no recuerdo si pedía o no, para ser sincera, pero ya de más grande me pasaba mucho y aquí voy a exponer a los demás, por fin voy a exponer a los demás y no a mí misma. Me pasaba mucho que elige tu regalo y yo lo meto en una bolsita y esto va para una persona y sabe de quién estoy hablando. Y lo meto en la bolsita y lo pongo en el árbol, así como... Y tú te sorprendes cuando lo Ya. abras. Entonces, íbamos juntas, y acá ya estoy dando más pistas, íbamos juntas a escoger mi regalo, porque siempre se complicaba la vida, porque no sé, sienten que soy una persona complicada para regalar y yo encuentro que soy una persona tan fácil de regalar, pero no sé, les complica, no saben qué regalarme, eh, nunca se han aprendido mis gustos, pero debe ser porque mis gustos van cambiando constantemente. Hasta mi marido se complica de repente de qué regalarme. Entonces puede ser que sea por ahí. Pero hoy en día no quiero usar la frase cliché de decir lo que sea su cariño. Ahí escuchado. De hecho, hicieron comerciales de eso, así Sí. como lo que sea su cariño. Una cosa poca, no se Un preocupe. engañito. Un engañito, claro. Sí. Eh, Siento que hoy en día no pido nada. Creo que mis deseos son más llevados a las cosas como no materiales, sino como que típicos. Y también estos clichés. Y es pedir salud, paz mental, tranquilidad, equilibrio, dinero, ¿cachai? Como dinero en el sentido de prosperidad, como que nunca te falte el dinero, no que quiero Mm. recibir billetes o cheques, no. Sí, como que me voy más por ese lado, más que pedir algo en particular. Y este año yo no hice lista. Creo que pocas veces he hecho lo que has hecho tú, pero lo he hecho. Mm. Decidimos como dar opciones, así como que con Tito dijimos, ya mira, esta opción, entonces como que, ¿cuál quieres? Y como ya, esto. Pero sabiendo que, y un regalo sorpresa, pero más como pequeño, así como Mm. algo más chiquito. Y eso sería, o sea, tampoco es que sea como muy grande. Sí, por lo menos Ya. eso es antes versus ahora. Nos vamos a mover a otra sección, que es de las navidades de hoy. Y esta es una pregunta que dice así. Si tu yo de 20 años viera dónde vas a pasar tu Navidad este año, ¿crees que se sorprendería o que diría, lo veía venir? No, yo creo que la Mayer de 20 me diría, ¿qué? ¿Por qué estás allá? ¿Qué haces ¿Qué allá estás si tú haciendo? no te gusta la playa? Devuélvete, ándate al sur, no sé. Sí, no, se sorprendería. No diría, "Ah, lo veía venir". No, se sorprendería totalmente. Eh, en el muy norte, playa y sola con el marido, ¿no? Porque en mis 20 yo era de pasarla en familia, eso que te contaba, de la tan familiar, que éramos los cuatro, Santiago, entonces no, se sorprendería mucho mi mayor de 20. ¿Y en tu Diría, caso? estás fuera de tu entorno. En mi caso, yo creo que mi yo de 20 no se sorprendería. Diría como, lo veía venir. O no sé, en realidad, porque igual yo en un capítulo dije que yo a los 30 me veía en otro país, Ah, casada, con hijos. Entonces, en ese sentido sí se sorprendería, pero no creo que se sorprenda en el sentido de que estoy pasándola con mi familia, porque siempre me gustó, siempre dije que la Navidad era mi festividad favorita mm. para pasar en familia. Entonces, yo creo que se sorprendería en el sentido de mi contexto actual, pero no de que lo esté pasando como lo estoy pasando. Continuando con la siguiente pregunta, está más relacionado a si tienes actividades o tradiciones especiales que haces durante estas fechas navideñas.
Yo creo que la más obvia es ver películas de Navidad, pero no veo tantas, no hago maratón, veo una por aquí, otra por allá. Voy a mencionar dos y las dos me van a poner en evidencia. Bueno, una no tanto, que es Mi Pobre Angelito, que ya lo dije que era una de mis películas como de comfort favoritas. Sí. Esa la veo todos los años, desde hace ¿Mm? como 4 años más o menos, pero la otra, te vas a reír de mi amiga. Era una de mis películas favoritas de niña, de Navidad, y hace unos años me di cuenta que está en YouTube y a veces la pongo, y es el especial de Navidad de Barney. No Es lo que vi me trae venir. muchas... No lo No, vi yo sé venir. que no, es que no tiene sentido que una mujer de 30 ponga a Barney en la tele si no tiene hijos ni sobrinos, pero no sé, es que me da como sensación de calidez, de hogar. Me trae recuerdos de cuando era chica y la Mm, poníamos mientras decorábamos el árbol. Yo creo que es eso. Es mm, como que me trae todas esas vibras. Otra cosa que hago, pero esto ya no es tan de Navidad, pero sí lo hago como muy cerca de la fecha de Navidad, que es hacer mi resumen anual de todo lo que hice en el año. ok. Esto lo hago todos los años desde el 2008. Tengo una Pero carpeta con ¿cómo? ¿Escrito o visual? Porque hay gente que lo hace visual, yo he escuchado de eso. visual y escrito, pero el escrito lo hago desde el 2008, ¿Ya? que escribo todo lo que me pasó en el año, todo así, Ujú. parto desde enero, partí el año, bla, bla, bla. Párrafos enormes por cada mes, hay meses con páginas, entonces termina siendo un resumen de como 6 páginas o 7. Ya. Y tengo todos desde el 2008 hasta el 2024. Este año ya me toca hacer el del Wow. 2025. Entonces yo tengo todos mis recuerdos desde que era una niña de 13 o 12, 13. Y lo otro que hago es eso visual, por lo que tú decías, pero es como en Mm, video, que yo le llamo el ya. Document Your Life o Documenta tu vida, que son todos los videitos que yo grabo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, los pongo en un video o en varios videos cortos, depende igual, antes lo hacía por mes, ahora lo hago por año, y le pongo musiquita de fondo y todo. Y Ah, así ya, me acuerdo de perfecto. todo lo que me pasó en el año. Y ya lo último, tradición, son los calendarios de Adviento, que Mm, este año no tuve, este año no compré calendario de Adviento, pero sí me acuerdo que cuando chica mi mamá, unos de género, les ponía unos chocolatitos para mí y para mi hermano, cuando mi hermana todavía no existía o era muy bebé, y sacábamos uno por día. Y después me acuerdo que con el tiempo yo me compré uno de Socobox hace unos años atrás, mm, y venía con skincare, cosas coreanas. sí. Ese me gustó mucho, pero sí es un poquito caro, debo decir. Y y también para mi emprendimiento hice un calendario de Adviento una vez, que yo les Ah, daba a entiendo. la gente que me Mm, seguía, les daba como productos gratis, descuentos, cada día hasta el 25 de diciembre. mm. Así que sí, esas son como las tradiciones que más he hecho. ¿Y en tu caso? En mi caso, tengo como una muy marcada que lo hago desde que vivo sola, me refiero no con mis padres, Mm. que es que llega diciembre y yo veo películas de Navidad, así como que me lo propuse hacerlo una película por Mm. día, hasta que me di cuenta que lo que hacía era prácticamente un calendario de adviento de películas navideñas. Pero yo al principio no asociaba eso, hasta que de repente dije, hoy lo que hago yo realmente es un calendario de adviento de películas navideñas. Y siempre sagradamente veo una por día hasta que llega el 25. Igual debo decir que después del 25 sigo viendo películas hasta que se acaba el año, películas navideñas. Ya. Y me repito varias, como las clásicas, como las que dices tú, Mi Pobre Angelito. En mi caso es la de Nueva York, Perdido en Nueva York, me gusta más que la uno. Esa Ya. es como mi favorita de Mi Pobre Angelito. Pero ahí veo varias, ya sean, algunas las he repetido. Por ejemplo, este año repetí una que vi el año pasado, si no me equivoco. La película es Un muñeco de nieve para derretirse. Esa la repetí este año porque la encontré muy entretenida. Me reí mucho, mucho con... Hay unas que son muy entretenidas y dan ganas de verla como varias veces. Y Sí. generalmente mi reparto de las películas que veo es como las típicas películas de Hallmark,
que tienen finales Ah, súper abruptos. No sé si te ha pasado con las películas que has visto, que es como que está todo no. bien. ¿Nunca te ha pasado con una peli de Hallmark? Yo encuentro que las películas de Hallmark Channel tienen esos finales muy abruptos. Es como que, no sé, se reencontraron, se abrazaron, se dieron un beso porque se dieron cuenta que se habían enamorado en Navidad y se corta la película y empiezan a aparecer los créditos. Y tú quedas así como, ah, ya, ok. No me había Sí, fijado en eso. no date cuenta, sí, son muy abruptos. Comparando con otro Ya. tipo de películas, pero por lo menos las navideñas yo noto que son muy, muy abruptas en sus cortes. Pero bueno, es parte de. Ese es como uno de mis actividades que ha trascendido durante los años desde que celebro mi propia Navidad. Y lo otro, obviamente, mi tradición es poner el árbol de Navidad. Antes me esperaba después del 8, debo decirlo, lo colocaba después del 8 de diciembre, pero ya hace algunos años como que dije no, a partir del primero. Y yo al partir del primero de diciembre yo ya estoy sacando los adornos, el árbol y todo, y viendo cómo lo voy a hacer y cómo voy a decorar. Como que es algo que yo ya había mencionado y que me gusta mucho. Entonces, por lo menos esas son mis dos tradiciones favoritas. Y lo que hacía harto en Santiago, no acá, acá debo decir que no lo he hecho por temas obvios, porque ahora se van a dar cuenta a qué me refiero, y es que cuando yo veía las películas navideñas me tomaba un chocolate caliente. Acá tengo que tomarme un chocolate helado, un café helado, así porque el El tomarse algo, chocolate así nomás. claro, a cucharada, por último, porque no, acá hace mucho calor para tomarse algo caliente a ciertas horas del día, porque a todo esto no es que tenga un horario específico que vea la película. Ah, Muchas ya. veces se da, no sé, la veo un rato en la mañana y después la termino de ver más tarde o la veo en la tarde. Ahí me voy bien, pero el tema es ver la película sí o sí, terminarla en el día, una película. Esa es como mi mayor tradición. Pero pensando más, no tengo más tradiciones. Ay, la clásica. Bueno, no digo la clásica, pero mucha gente sé que lo tiene. Varias personas me lo han comentado. Mi mamá me parece que también lo hacía. Y es comprar un adorno navideño para tu arbolito, como todos los años. Comprarte, Mm, aunque sea sí, un adorno nuevo para el arbolito, tenerlo. Sí. Este sí. año al árbol le compré como más cositas, porque este lo tengo hace poquito tiempo, no lo tengo hace tantos años. Y hace poco la novedad que le compré, que nunca lo había hecho, y yo no sé cómo no me he tentado, debo decirlo, le compré campanitas de chocolate de Entre Lagos. Mm, qué Y, rico. y vienen listas, de hecho puedo sacar una acá, la voy a para mostrarla. Que se la coma. Ah, No, entonces están aquí, entonces yo creo que esto después de Navidad, durante Navidad ya no van a estar, van a no, van a desaparecer, desaparecer. van a desaparecer. Pero debo decir que siendo 23 de diciembre no me he comido ninguno. Y creo que otra persona tampoco se la ha comido. Tendría que entrar a contar las campanitas si es que otra persona no se la ha comido, pero ¿Cuántas eran? 16, vienen Ah, yo pensé 16. que eran como No, dos, lo vienen más en una grande. cajita y vienen 16. Así que sí, Ah, ya. Yo sí, creo que te tentador, robaron imagínate, una. 16. Están por todo el árbol, entonces tú así como, hay chocolatito colgado ahí. Yo te habría sacado ya. Sí. Mira, por Sí. suerte, Tito no es tan tentado con el dulce, ¿eh? No, no es tan Ya. tentado, así que no corre peligro. Las cosas dulces acá en la casa corren peligro conmigo. Yo soy súper tentada con los dulces. Pero no. Así que esas serían mis tradiciones o actividades que tengo desde hace mucho tiempo. Muy bonitas tus tradiciones. Y ahora vamos a hacer una dinámica que espero que salga bien, que es de responder al mismo tiempo. O sea, yo voy a hacer voy a dar dos alternativas y las dos tenemos que decir al mismo tiempo qué preferimos. Ok. ¿Ya? Ujú. ¿Estás Pero como lista? a la cuenta Voy de a algo, hacer, así como vas a sí, decir, así voy a como, decir, ah, sí, voy a hacer ya, uno, ok, dos, ok. tres, y ahí. Ajá. Y si es que, por ejemplo, decimos algo opuesto, explicamos por qué tuvimos que tomar esa difícil decisión. Porque está bien difícil, debo decir, a mí me costó mucho. Así que Ok. ya, Mm, ¿lista? lista. La primera es, ¿cena elegante o pijama toda la noche? Uno, dos, tres.
Cena Pijama toda la elegante. noche. Explicaciones. Ay, es que, amiga, ¿cómo te explico que a estas alturas de mi vida, ay, estoy actuando igual que una abuelita, es que de verdad que da flojera vestirse elegante, que Sabía que ibas a escoger eso. maquillarse, que el outfit. Y debo decir que cumplí ese sueño, porque nunca lo había hecho. Lo cumplí el año pasado. Ya. Sí, porque fue mi última Navidad y último año nuevo en mi casa en Paine con Tito, la pasamos allá y nos pusimos pijama y me acuerdo que nos pusimos a ver Friends. Vimos Mm. Friends y estuvo súper entretenido, entonces pijama relajado, me encanta. ¿Y en tu caso? En mi, en mi caso, solo no escojo pijama porque no me gusta estar en pijama cuando ando de pie. Yo me despierto y Mm. tengo que ponerme al tiro ropa. Creo que te diste cuenta cuando estuve allá. Bueno, y tú te diste cuenta que yo no Sí. amo mi Yo me pijama. despierto, pijama, o sea, pijama, ropa, y me voy a Mm. acostar y ahí me pongo el pijama. Y de hecho, cuando estoy enferma, tampoco me gusta andar en pijama. Aunque tenga que hacer cama, me pongo ropa y me acuesto encima nomás. No me gusta, no puedo. No, no sé qué me pasa Ay, que no cosas, puedo. cosas de preferencia. No, pero está bien, está bien. Sí. Y ahora sí, la siguiente es Mm. pan de Pascua con fruta o sin fruta. Uno, dos, tres. Con Sin fruta. fruta. ¿En serio? Pensé que ibas a decir Sí, sin. no, con. Pero Siempre me ha ¿cómo? gustado, ¿no? Siempre yo no tengo problema. De hecho, de grande empecé a conocer muchas personas como tú que no les gusta con fruta y a mí me pasa al revés, que no me gusta con frutos secos, pese que como frutos secos, pero Mm, el pan de Pascua con frutos secos no me gusta, entonces yo lo prefiero con fruta confitada o no sé, frutos rojos, hay una de frutos rojos que me encanta, que acá no ha ¿En llegado. serio? Sí, es del castaño. ¿Nunca he comido? Es del Oh, castaño, pero al supermercado no ha llegado, porque acá no hay castaño. Entonces, llega solo el mm, artesanal, el de fruta confitada y el de frutos secos. Pero no ha llegado el fruto rojo y ya. me encanta. Si tienen la posibilidad de probarlo, pruébalo porque de verdad que es muy rico. Pero sí, Lo no, a voy mí a me encanta buscar. la... Porque parece, aquí parece que hay castaño. Así que voy a Mm. buscar. No, yo odio, odio con mi vida la fruta confitada. La detesto. Es como en las empanadas. Odio la aceituna y las pasas. Ya. Soy como una niña chica. Sí. Ahora que lo pienso. No, no me gusta. Me gusta con frutos secos. Pero ¿Ya? igual, ¿sabes qué? Si le ponen un poquito de fruta confitada, ya me la como nomás. No me molesta tanto. Pero es cuando tienen Mm. mucha fruta y ya no me Mm. gusta. La siguiente es cola de mono con alcohol o sin alcohol. No sé por qué siento que ya sé lo que vas a responder. Ah, no. Uno, dos, tres. Con alcohol. Sí. No te puedo Mit, creer. sabía que ibas a decir sin. Te juro que Yo no sabía. esperé que dijeras con. Es que nunca he tomado sin. Entonces no sé si me gustaría. Yo creo que tal vez sí me gustaría. Ah, Pero sí, es nunca he que probado. es más fácil preparar tu propia colemono sin alcohol a prepararlo con alcohol. Sí, Mm, sí. sí, es que nunca he No, preparado. mira, mi explicación de por qué es sin alcohol, debo decir que sí he tomado con alcohol, obviamente, pero la prefiero sin, es más que nada porque no soy buena para el alcohol y muchos dirán, ¿ya Mm, dónde? No, pero es que de verdad no soy buena para el alcohol, no, no, y menos ahora ya de grande, menos, como que no me llaman los brebajes cabezones, porque alcohólicos. igual el cole mono depende de quién lo haga, si es casero o si es comprado, son cabezones así que son Sí. fuertes, entonces, sí. Y en tu caso, Eh, ¿por qué con alcohol? Pero es por lo que dijiste. sí, es que nunca he tomado sin alcohol, entonces no sé si tendrá el mismo como saborcito. Y porque no sé, yo creo que, mira, voy a hacer una confesión acá. ¿Mm? Otra confesión de todas las que he hecho. Voy a hacer un compilado un día de todas mis confesiones. Yo, la primera vez que tomé alcohol, creo que fue con la de mono, cuando tenía 5 años, en una 5 años. Navidad. Ya. Sí, porque según yo le dije a mi mamá, quiero probar, porque yo siempre he sido muy así de quiero probar, me gusta probar los sabores nuevos, que se ven apetitosos, Mm. obviamente.
y creo que mi mamá me dio un sorbito y me gustó. Entonces yo, Mm. desde ahí que me gusta el cola de mono y sí, así que con alcohol me trae recuerdos, recuerdos de infancia. Ya, y no, la penúltima es regalo sorpresa o mandar una lista previa. Ya, uno, dos, tres. Regalo Regalo sorpresa. sorpresa. ¡Ah! Al Por fin la fin. chuntamos. Sí, bueno, esto no amerita explicación, pues si a las dos nos gusta lo mismo, ¿para qué Sí, explicarlo? es que es mejor recibir algo sin saber. Sí. Ya, y la última es regalos envueltos perfectos o bolsas recicladas del año pasado, del año anterior. Ya. Una, dos, tres. Bolsas Bolsa recicladas. reciclada. Eh, Al menos coincidimos en dos. sí, Sí, no sí, sé. igual Eso es es, bonito cuando son nuevas, sí, pero igual es muy común que pero se haga. No sé si pasa de mm, que ábranlo con cuidadito para, es el típico comentario, no lo abran, sácalo con cuidadito para guardar la bolsita para el próximo año. Y de verdad, yo no de repente sí, necesito la bolsa. Sobre todo para los cumpleaños también. Para los cumpleaños también sí, pasa. salvan harto. Sí, sí, definitivamente. Así que achuntamos a 2 de 5, ¿no? Eran 5. De, Sí, si eran cinco. sí. Bueno, al menos tenemos algo en común. No, tenemos mucho en común, pero de repente igual tenemos que tener nuestras diferencias. Está bien, está bien. Sí, pues está bien. Sí. Bueno, y pasando ya a la parte final ya de este capítulo especial navideño, a un día de Nochebuena y luego Navidad, pasemos a las reflexiones finales. Y tengo una pregunta como bien profunda que en el fondo resume un poco todo esto que hemos estado conversando de Sofía y Mayer pequeñas a Sofía y Mayer adultas. Y Mm. es, ¿la Navidad realmente perdió su significado de cuando éramos pequeñas? Uh, está fuerte. Está fuerte. Mira, voy a partir diciendo que en mi caso he pasado por hartos altibajos con respecto a la Navidad. Han habido momentos donde no he querido celebrarla. Han habido momentos en mi vida donde, sabes que ni siquiera he decorado. No tuve espíritu navideño, me sentí el Grinch, así como tú contaste delante. Yo dije, este año soy el Grinch, no quise celebrar nada, nada de nada. Pero en general siento que la Navidad es mi fiesta favorita, como dije delante, es mi fiesta favorita familiar. La Navidad para mí está mucho más arriba que los cumpleaños, más arriba que el Año Nuevo, que el 18 de septiembre, que la Pascua. Para mí, la Pascua de Resurrección me refiero, porque hay gente que le Ujú. dice Pascua a la Navidad. Sí, es verdad. Entonces, para mí la Navidad es la fiesta, la Mm. celebración que me importa y que no me gustaría perder. Entonces trato de seguir sintiendo como esa magia que sentía de niña, aunque sea adulta, aunque ya sabemos, ya sé el secreto de Santa Claus, ya no me voy a sorprender así como con todas las cosas mágicas, las campanas, los sonidos, pero sigo sintiendo que la Navidad es mágica porque depende de las personas que conformen la Navidad de uno. En mi caso, siento que mi familia en la Navidad sí es importante y sí nos preocupamos de regalarnos cosas que nos gusten, de estar juntos, de poner musiquita navideña. Hubo una época que mi mamá tenía hasta estos como cuestiones del reno, con unos Mm. lentes así como para disfrazarse, gorrito de Santa Claus. Entonces sí, sigo sintiendo esa magia. Igual este año debo decir que me he preparado mentalmente porque sé que va a ser una Navidad diferente, porque perdí a dos personas que eran muy importantes para mí en las fiestas, entonces va a ser Mm. una Navidad distinta, pero al mismo tiempo trato de seguir con el espíritu navideño. He tenido estos momentos de sentirme un poco Grinch, como, ya no quiero nada con la Navidad, pero al mismo tiempo sí quiero. Me doy cuenta que sí quiero y que sin importar el contexto o las personas que estén, tengo que preocuparme de las personas que sí están. O sea, los que no están, ya no están
pero tengo que preocuparme de los que sí están. Y porque esta es una frase que me gusta mucho, que no sabemos cómo vamos a estar o dónde vamos a estar en un año más. Entonces hay que disfrutar el presente y para mí de eso se trata la Navidad, de disfrutar el Mm. presente, lo que somos actualmente, con quienes estamos. Y eso, esa es mi reflexión final. ¿Y en tu caso? En mi caso, siento que sí, al igual que tú también he pasado por momentos donde no quise celebrar, como que no tenía las ganas, como dices tú, momentos donde mis cercanos le pasó que no querían celebrar tampoco y tratamos de como de buscar el espíritu navideño para que se motivaran y pasaran ahí como de ese estado de no quiero a bueno, ya hagámoslo, porque de repente tú ver decorado algo, igual te da esa gana de decir, ay, qué bonito, no sé, pasa eso, Sí. sí, es como muy normal. Y siento que sí se va perdiendo el sentido con los años, pero depende de uno que como que se enfoque nuevamente, por lo que te mencionaba, mucho se centra en el tema de los regalos, estresarse de que qué Mm. le voy a regalar, que qué le voy a comprar, que le regalo a todo el mundo, no, que este año le voy a regalar esto, no sé, el sentido de la Navidad no es regalar de partida. Obvio que sí para los niños, eso se deja claro porque la Navidad no está hecha solo para los niños, pero sí la parte de los regalos siento que es muy más para los niños, es muy más para los niños. En cambio, Ujú. la otra parte es más para el tema de compartir, de estar juntos, de vivir una noche bonita, de conversar, de conectar con las personas que estás en ese momento. Entonces siento de que la Navidad muchas veces se le pierde el foco, como yo he visto como en general a la gente. Entonces no olviden que la Navidad tiene más que el sentido de regalar, sino que es el sentido de compartir, de conectar con los que estás junto. Eh, y también están las personas que la pasan solita. A mí igual me pasa que yo no la paso sola, nunca la he pasado sola, o sea, siempre ha estado mi marido. Pero sé que hay personas que la pasan sola y para esas personas que conozco a alguien que yo sé que la va a pasar solita, tiene que pensar que no está sola, que también tiene familia y aunque esté lejitos, esas personas siempre están pensando en ella, puede hacer una videollamada, cenar con su familia para no sentirse sola. Nosotros lo hicimos en algún momento en Año Nuevo, me acuerdo. Cenamos con Rodrigo y Terry, que ellos son los que están en Estados Unidos. Hicimos videollamada y cenamos los Mm. cuatro para un año nuevo. Oh, qué Teníamos una divertido. diferencia de una hora. Sí, sí, fue Ya. bonito. Entonces, esta persona, cuando me escuche el podcast, que no se sienta así, que siempre hay maneras de conectar con la familia, aunque estén lejitos, siempre hay formas siempre de conectar. Hoy en día es muy fácil conectar con su familia, con las familias cuando están lejos. Y en mi caso también, yo sé que siempre voy a recibir una llamada, una videollamada para saludarnos, un mensajito. Mm. Y esa es la idea, pues, de saber que les importas. Porque ya que tú recibas un mensajito que diga Feliz Navidad, tú dices, ay, qué linda, feliz Navidad para ti también. Y tú te sientes súper feliz con eso. No necesitas más. No necesito que me regales Exacto. nada. No necesito que te estreses, que amiga, amor, hija, sobrina, ¿qué le gusta? No, no. Es saludarse y estar como juntos dentro de lo que se puede, obviamente. Así, esa es mi reflexión en base a la Navidad y a este capítulo en general que tuvimos hoy, a nada de Navidad. A nada de Navidad y en tu cumpleaños. Tu cumpleaños es la víspera la víspera de la víspera de Navidad. Eso quería comentarte porque tú dijiste que era muy duro para algunos. Debo decir que para mí nunca lo fue. Ah, ya. Fui beneficiada en ese sentido en la vida. Nunca tuve esa cosa de que este regalo vale por dos. A Ah, lo ya. más puede ser gente externa, pero de mi familia no. Mi familia, mis más cercanos siempre me hicieron un detallito para mi cumpleaños y luego un regalito para Navidad.
Sí, o de repente, no sé, Oh, me entregaban las cosas en Navidad y me decían, este es por tu cumpleaños y este es por Navidad. Era como que ah, ya. siempre, Entonces siempre todo eso. quedaban. Sí, se agradece cuando pasaron esas cosas, porque uno en el fondo no lo exige ni nada, sale de la persona. Entonces, cuando las cosas salen y Claro. nacen de las personas, es mucho más bonito. Me gustó mucho todas tus reflexiones finales. Y sí, así que mensaje final, no perdamos el sentido de la Navidad. La Navidad es los que están con uno y preocuparnos de los que están lejos también. Un mensajito, una llamada, un feliz Navidad, nada de eso sobra. Así que ese es nuestro mensaje igual para ustedes. Porque hoy día no somos el Grinch, somos tenemos todo el espíritu navideño, Claro, como somos pueden ver. la señora Claus y la amiga de la señora Claus. Sí. Ah, dice la señora Claus ya. Y la duende Y una de la elfo. señora Claus. Una Claro, elfo, sí. sí. Así que eso es todo para el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado, que lo hayan pasado bien, así como nosotras. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao! Adiós. ¡Felices Felices fiestas! fiestas.